¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis de nuestra lista de cartas prohibidas y limitadas más recientemente entregada. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Nuestra lista más reciente fue entregada el pasado día 12 de septiembre. Esta lista está regulando el juego competitivo a partir del pasado 15 de septiembre y, como ya es una costumbre, no se nos dijo cuándo se nos iba a entregar la siguiente lista, solo que sería para los siguientes meses. Vamos primero a hablar sobre cuáles son los productos que tenemos confirmados que nos van a llegar para el futuro para poder justificar y explicar mucho más sobre qué fue lo que vimos en la lista. Para este mes de septiembre vamos a tener la entrega de Doom of Dimensions, último set principal del año. Para octubre tenemos The Chronicles deck de Fallen and the Virtuos, el de Fallen of Albas. Para noviembre tenemos los Legendary 5Ds decks. Para diciembre tenemos el constructor de decks Phantom Revenge. Y para enero de 2026 tenemos la entrega del primer set principal del año con Burst Protocol. De estos ninguno en general tiene cartas importantes, al menos por lo que hemos visto para el juego de OCG. Si acaso las cartas Yomi y Dracotail para poder estar complementando estas estrategias para llevarlos al siguiente nivel. Pero no es como en algunos otros puntos del juego que cada uno de los productos que va a ser entregado acaba inyectando cartas nuevas y que modificarán mucho sobre lo que estamos viendo para el juego. Para el juego competitivo, desde finales de 2024 hasta el día de hoy, las estrategias que aparecieron en el constructor de decks Crossover Breakers fueron muy dominantes. Por la parte de Malice y Raizil se acabaron llevando la gran mayoría de tops y de torneos más importantes, especialmente Raizil, ya que desafortunadamente Malice no acabó logrando esto. En el proceso también recibieron golpes y apareció el original de TCG Mitsurugi, que se unió como un motor para Raizil, sea que utilizaran más lo Raizil o lo Mitsurugi, pero la combinación de estos acabó resultando en un híbrido que se llevó también muchos de los torneos importantes. Más recientemente tuvimos la entrega del constructor de decks Justice Hunters y las tres estrategias que aparecieron allí tuvieron un gran impacto. Yomi es uno de los decks más competitivos, Dracotail tiene muy buenas posibilidades contra este y también tiene múltiples tops, todavía ninguno en un evento Premier, pero promete muchísimo para futuro. Y por la parte de Canine, si bien no funciona bien como un deck en solitario, como un motor ha tenido gran éxito, sumado a algunas otras estrategias como Vanquish Soul, que incluso se acabó coronando como campeón mundial. Hay muchas otras estrategias que podemos estar mencionando que se acabaron robando muchos torneos, hicieron top en múltiples ocasiones e incluso se llevaron victorias sorpresivas. Estrategias como Memento, Fire King, Mermaid Atlantean, algunas otras para torneos más importantes como Gem Knight o Orcust, e incluso para la gran exposición del mundial, estrategias como de Crystron, Luna Light, Sky Striker y White Forest son algunas que llegamos a ver que tenían muy buenos resultados. No obstante, se podría acabar resumiendo que cuatro estrategias eran la cima del meta, esto a través de Raizil, Malice, Yomi y de Vanquish Soul Canine. Así que es un formato bastante abierto, pero en definitiva estos son los decks más dominantes. Habiendo mencionado estos factores, vamos a revisar qué se entregó con la lista y las lógicas de los movimientos. Para las prohibidas, primero tenemos al King of the Feral Imps. Este es un movimiento debido al uso de Mitsurugi como un motor. El uso de esta carta para buscar a la Menohabakiri no Mitsurugi y con ello acceder al motor o arquetipo de Mitsurugi es lo que le vale entrar en la lista. Es muy peculiar no solo el movimiento, sino lo que es el enfoque de la lista, ya que se están golpeando muchas cartas genéricas y cartas que permiten el acceso a efectos o cartas que no se pensaban para dicho propósito. Es una pena por el tipo reptil, ya que esta jamás fue una carta problemática, mucho por el bajo o nulo nivel de poder de las cartas de tipo reptil en la historia del juego. No obstante, como muchas otras cartas que hemos visto en las listas, solo es cuestión de tiempo para que algo que tiene un potencial muy alto lo pueda aprovechar, y fue el caso del King of the Feral Imps. Incluso tenía otros argumentos en su contra, como no ser un efecto una vez por turno, sino por copia. Esto tiene como impacto directo de que si quieren jugar Mitsurugi se tiene que utilizar un número mucho mayor de este tipo de cartas y no solamente acceder a ellas por un rango 4 genérico. El número 67 Paradise Smasher es otro movimiento en contra de una carta que básicamente salta turnos. El 67 tuvo un recorrido de lo más peculiar, porque si lo comparamos a otras cartas que tienen efectos similares, esta fue mucho más benévola. Muy pocos decks la podían usar, tenía un elemento de azar que si bien era muy bajo, podía llegar a salir mal en muchos respectos. Y, similar a lo dicho con el King of the Feral Imps, no fue hasta que un deck tuvo la capacidad de poder invocar este de forma consistente que por fin se mira como un problema. Esta se pudo haber mantenido en el juego debido a que no eran tantos los juegos que se ganaban por este efecto, pero este tipo de efectos y en general algo que no deje que el juego se pueda desarrollar, que no sea interactivo, hemos visto que han desaparecido de forma consistente del juego. Y lo que para muchas cartas se siente que pasa demasiado tiempo para que por fin reciban un golpe, esta lo hizo en un momento bastante adecuado. La Moon of the Close Heaven se va prohibida por ser el monstruo más genérico de atributo de luz y de tipo Fiend, lo que permitía intercambiarla por Fiendsmith Requiem y acceder a toda la jugada de Fiendsmith.
Es otra carta que se va a la lista por el acceso a un motor muy genérico. En otros puntos hemos visto otras cartas como Nightmare Mermaid o Predaplant Verte Anaconda. Esto obliga a que para jugar el motor Fiendsmith se deba de abrir con las cartas temáticas para hacerlo. Todavía hay otras opciones para ir por otros monstruos con este mismo tipo y atributo, pero que son un poco más específicas, y también hay en el juego muchos efectos para poder generar estos, pero en definitiva se corta de forma muy importante el acceso al motor. Es una pena porque este era un compañero en crimen increíble de la Underworld Goddess of the Closed World, pero muy pocos jugadores lo utilizaban para su propósito original, comparado a lo que era acceder al motor de Fiendsmith. Por último tenemos al Splash Mage, golpe que se da por el excelente juego que tuvo Malice. Es un golpe adecuado considerando que esta jugada siempre termina con poner un monstruo de índice 3, no importa para qué deck se use, y si bien tiene la restricción de invocar solo monstruos de tipo Sabers, rara vez llegaba a importar como para hacerle una carta peor. Es un golpe provocado para el meta, pero que tiene repercusiones terribles para todo tipo de decks de este tipo. Si bien esto les permite utilizar muchas más cartas de otros tipos, en definitiva, un aliado fantástico y seguro de lo que son las estrategias de Cybers, ya que no se veía como una posibilidad de ser golpeada, desaparece para el juego y con ello dejando a las estrategias de este tipo sin una carta muy esencial. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse miembros del canal. Gracias a personas como Díaz Gabriel Alejandro, Yando Rey, Alfredo Jesús Criado y Mario Kawich, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Para las limitadas, Extra Raizil es el golpe a la segunda mejor carta de Raizil después de Detonator. Esta es la carta que marcaba la gran diferencia con las otras del tema, la capacidad de poder invocarlo tirando algo de Xyz desde el extra deck al cementerio, en el proceso generando una cadena, una búsqueda y siempre obteniendo valor, era un poco de lo que daba la carta. Esta flexibilidad la hacía una carta de locura para ir primero o segundo, y esta también era lo que marcaba empezar el juego más avanzado de la mejor forma posible. Era casi imposible hacerle frente a estos efectos fantásticos pasados los turnos 3 o 4. Ponerle una copia reduce aún más la posibilidad de verlo, lo que lo lastima en consistencia, pero ahora va a obligar a los jugadores a que deben de tener más conciencia de esta carta, sobre dónde está, cómo la van a usar, si la van a regresar de vuelta al deck, la van a buscar, la probabilidad de poder robarla y mucho más. Fue un excelente movimiento buscando afectar al deck, pero sin llegar a un extremo de no dejarlo jugar más. Malice Dormouse es el otro golpe para el deck de Malice además de Splash Mage. Dormouse es su mejor nombre, la capacidad de poder remover directamente otra pieza para hacer mucho más combo, el incremento de ataque y más eran lo que le hacían la mejor carta para empezar el combo. Es una aproximación interesante que comparte con Raizil, que si bien no se aniquilan las cartas, no se prohíben, al menos las cartas temáticas, ahora con mucha menos consistencia el deck debe de buscar nuevas formas para alcanzar esto. Lo que, considerando que este es un deck de Link, no tiene problemas en consumir todo lo pensado para esta mecánica, sumado a muchos otros aliados de otros tipos que no se han usado ni utilizado, pero al menos para lo que es Malice, esto les reduce de forma muy considerable la consistencia, que ya de hecho estaba en un mal lugar. Vanquish Soul Raisin es uno de los golpes más duros en la lista por lo que representa para su deck hogar. Vanquish Soul no solo ha sido uno de los mejores decks desde la entrega de soporte en Duelist Advance, también este es nuestro actual campeón mundial. Y, si bien no es una regla, hemos visto en muchas ocasiones cómo ganar este título acaba haciéndole acreedor a dicha estrategia un golpe. Algo interesante de este movimiento es lo certero y potente que acaba siendo. Debido al estilo de juego de Vanquish Soul, cualquier golpe a sus cartas temáticas pudo haber sido un golpe de consistencia o de recursos interesantes, como el hecho de que incluso el haber golpeado cartas que pudieran verse extrañas, el perder nombres y atributos no ayudaba a que fuera un mejor deck, así que se pudo haber dado un movimiento diferente e interesante. Rise en una copia y siendo la mejor carta del deck lo pone en el punto más crítico para usar. Teniéndolo una copia, si se llegase a robar, si bien se puede argumentar que ya se tiene para poder invocar, se pierde todo el uso con Holy Su, ya que ahora no es una carta que lo pueda invocar desde el deck a la columna que más lo va a necesitar y en el proceso generando ventaja. A una copia también significa que se pierden dos atributos de fuego, los más necesarios para poder jugar, más ser la carta con la cual se iniciaban los combos, es demasiado lo que se golpea y se pierde con esta carta. Es un golpe demasiado duro que refleja que se quiere dañar al deck y se logra bien. Más adelante mencionaremos otro movimiento y también un poco sobre qué pudiera significar este movimiento considerando otras listas que hemos tenido en el pasado. Fiendsmith's Lágrima es la primera que sale de la lista. Esta carta se tuvo que ver prohibida en tiempo récord para nuestro juego debido a las reglas de tiempo. Con el motor Fiendsmith muy reciente en su entrega, estando en todos lados y especialmente por las reglas de tiempo, cualquier cantidad de daño que se pudiera hacer era básicamente imposible ganar o perder, dependiendo de en qué lado se estuviese. Más cuando Lágrima solo tenía que caer al cementerio y hacer daño a los puntos de vida. Este movimiento se genera por el cambio de reglas que tuvimos hace unos días y del cual hablaremos a fondo en otro video, pero
ya que los puntos de vida ya no son tan importantes como lo eran contra reloj, entonces la carta que marcó la gran diferencia en su momento puede salir. Esto al menos es para lo más conocido de forma superficial, pero esta carta es lo que habilita que se pueda utilizar a Fiendsmith como un arquetipo, y muchas cartas que no se podían usar ni consideraban precisamente por la ausencia de esta carta, cartas como Rex Tremende o Kiri, que no están en el radar de los jugadores porque no se han utilizado como parte del motor, pero hacen de Fiendsmith una estrategia completa y una bastante potente. Será de lo más interesante ver qué impacto tiene con lo dicho, y el cambio en el juego desde que se fue, desde cartas que no existían, cartas prohibidas que utilizaba como Beatriz y hasta otros puntos importantes como reimpresiones, mentalidades y mucho más. Linkuriboh es otra de las cartas que regresan de las prohibidas. Este monstruo fue el primero de los golpes indirectos contra el invencible deck de 2024 Snake Eyes. Entró en la lista primero por ser un monstruo de Link de índice 1, que pedía un monstruo de nivel 1, cosa que todas las cartas del deck podían ponerlo en campo fácilmente. Lo otro es que, por su efecto rápido de cementerio, le daba un control increíble al deck sobre qué estaba en el campo y qué no, no solo ayudando a su juego, también permitiéndole eludir selección por parte del oponente. Es algo sorpresivo su regreso y todos los monstruos de índice 1 del juego tienen un potencial de locura por su bajo requerimiento y cuánto ayudan a los decks en general. No obstante, mucho de cuando se fue ha cambiado, como es el mismo Snake Eyes, pasando porque era una pieza de locura para cuidar cartas por batalla que ya no tenemos y otros que vamos a señalar más adelante. Es un movimiento sorpresivo porque no se esperaba que una carta tan genérica pudiese volver tan pronto, y si bien tiene candidatos a usarlo obvios como algo como Yomi, muy seguramente van a ser otros decks en este mismo formato o muy seguramente a formatos a futuro en los cuales veremos que esta carta pueda volver a brillar. Summon Sorceress también sale de las prohibidas meses después de recibir su errata en la base de datos y también de tener una reimpresión. La Summon Sorceress fue una carta inaudita en su creación. En el pico más alto de la era Link, la capacidad de poder invocar desde el deck le hacían un puente para ir a jugadas ordinarias de índice 3 a jugadas de índices 4 y superiores en el proceso buscando monstruos. Este incluso no tuvo un auge tan amplio debido a que para el punto en el cual fue legal para todo el mundo, apenas si pasaron unos días para su prohibición, así que todavía pudo haber hecho más daño al juego. Su errata unifica absolutamente todos sus efectos e incluso lo obliga a usarse en la invocación de Link, y todavía tiene un efecto de locura, pero con nuevas restricciones y más, jamás volverá a ser la carta problema que no pudo haber visto la luz del día. En definitiva va a ser usada en muchos decks, pero es difícil pensar que tendrá hogar en un deck competitivo, y en definitiva jamás será otra vez una carta importante como lo fue en su lanzamiento, lo que incluso hace sorpresivo decidir el que solamente va a estar una copia, cuando fácilmente puede salir a 3 copias, sea porque ya no es el problema original o porque incluso los jugadores si acaso lo llevarían a una copia. Herald of Darklight baja de 3 copias a 1, es el primer golpe para el deck de Yomi. Herald of Darklight ha tenido también un recorrido en el juego muy peculiar, considerando los movimientos que hemos visto en el juego en tiempos recientes de eliminar cartas negadores y floodgates. Esta sorprende que de hecho tiene ambos efectos, lo que le hace una carta mucho mejor. Mucho de lo que la limitaba era su uso, o que en general era usado para otro tipo de estrategias, como de ritual, enviando esta al cementerio para poder generar búsquedas de lo que le hiciera falta. Yomi tiene la capacidad de poder invocar múltiples de este, y sumado a un juego de locura, hacía que la única forma en que pudiese pasar sobre esta carta era teniendo la o las cartas correctas para hacerlo. Desde cartas de magia de poder definitivas que podían quitarlo u obligarlo a que se use, o algo para provocarlo, más detenerlo en otro punto como Cold by the Grave. Es lógico el golpe a la carta, aunque un tanto sorpresivo el tema de ponerle una copia, ya que, si bien los decks de Yomi pueden invocar múltiples, depende mucho del juego y la mano. De nuevo, ya que esta carta es más usada en los decks de ritual que en Yomi, es un golpe indirecto mucho más fuerte para este tipo de decks, pero este no es ni el primero de la lista, ni el último, ni la última vez que veremos este tipo de golpes que suceden porque es muy potente en el meta, pero afectando en el proceso a todo tipo de estrategias. Zodiac Trident, por segunda ocasión, sale de las prohibidas después de pasar mucho tiempo allí. Originalmente Zodiac Trident era el monstruo jefe del deck, un monstruo que podía a voluntad destruir una carta boca arriba en el campo, incluso nuestra, que era una vez por copia no por turno, y, respaldada por su deck hogar, en su momento fue uno de los monstruos más dominantes que vimos en el juego. Años después, cuando fue liberada por primera ocasión, se utilizó de la mano de Tri-Brigade otra vez para tener una buena interacción para destruir algo en el campo, pero también sumaba a tener más materiales de Xyz para una jugada de Zeus de 4 o hasta 6 materiales, algo virtualmente imposible de sortear, incluso generando cementerio para que algo como Tri-Brigade pudiera usar dichos recursos desde allí. Hoy en día hay cartas que la hacen ver como una carta mucho menor, con algo como Raizil Detonator que en todo respecto es muy superior, con un ataque alto original, protección para sí mismo de otras cartas, poder destruir lo que sea en campo, sea boca arriba, boca abajo e incluso no una vez por cadena, hacían que esta carta no se sintieran como el gran problema que solía ser y vuelve para demostrarlo.
Trident volverá a tener uso competitivo en el futuro, es demasiado simple y potente de usar como para creer que no será el caso, pero no será porque una destrucción rápida de una carta boca arriba sea fuerte, será porque forma parte de otro grupo increíble de cartas, y esto podría acabar en golpes a otras cartas como Zeus u otras que no conocemos actualmente. Es un excelente regalo para su deck hogar y hasta una jugada que otros decks como Raizil pudieran aprovechar, pero ni de lejos es la carta problema que fue en su momento. Crystron Inclusion cae de 3 a 1 copia. Este es posiblemente el movimiento más desafortunado y agresivo de la lista considerando lo que hemos visto durante los últimos meses. Crystron es un deck que desde su entrega de soporte de forma consistente y sorprendente ha tenido muy buenos resultados en el juego competitivo. Siempre ha ayudado de cartas genéricas muy potentes y lo que se considera siempre el motor de cada momento de juego, pero teniendo, si bien muy pocos lugares, consistente representación. Incluso lo vimos en el mundial como uno de los 8 mejores decks. Sin explicaciones del golpe, cualquier teoría es buena. Desde algo como que es un deck más potente de lo que se piensa, que es un deck barato y esto no estaba en la agenda original para que pudiese ser competitivo, una forma de obligar a usar más cartas Canine que aparecen a futuro, o que incluso sería demasiado fuerte por el soporte a futuro de Doom of Dimensions, y hasta algunas cartas que no conocemos actualmente que pudieran aparecer a futuro. El haber tenido tan buen lugar en el mundial, cualquier teoría de nuevo es tan buena como la otra. Este es un golpe tremendo al deck, le quita 2 de sus mejores cartas para poder jugar, incluso por sus efectos no le permite tener una en campo y otra en circulación, y si bien el deck tiene buenos elementos de reciclaje como el Skeletus o Cluster, la reducción de consistencia será algo a revisar si es por el equilibrio del juego o si esto solamente es una forma de quitar este deck del juego competitivo. Obedience Skuld es el otro golpe pensado para el tema de Yomi. Esta carta ha existido por muchísimo tiempo, pero jamás salió de usarse de estrategias de un nivel de poder tan bajo que de hecho se sentía que esta carta había sido diseñada para decks demasiado débiles, estrategias como Melfi o los Raccoon. No obstante, Yomi pudo utilizar esta carta y la convirtieron en una carta absurda, una que no es una vez por turno, que la restricción apenas si le genera cambios en su juego, que no tiene un costo real considerando la potencia y mucho más. Era un golpe muy obvio, esta carta provocaba interrupciones, desbalanceaba juegos y mucho más. Estando una copia será desafortunado de ver y hasta favorece mucho el uso de cartas como Triple Tactic Rust, pero sin llegar a más. También, algo que nos extenderemos más a fondo adelante, pero esto sigue siendo consistente de que antes de golpear un deck nuevo se van a ir por las cartas genéricas que utilicen, lo que dependiendo de tipo de carta puede ser muy bueno o malo para la gran mayoría de estrategias en general. Stake Your Soul también pasa de 3 copias a 1. Este es el otro golpe para Vanquish Soul. Si el golpe de Ryzen había sido uno de consideración, Stake Your Soul acaba siendo algo definitivo. Las dos cartas eran usadas a 3 copias en su deck hogar, significa que no importa si son versiones muy eficientes, híbridos o pruebas, ahora sí tienen 4 cartas menos a usar, y si bien Stake Your Soul no conlleva lo dicho de Ryzen de los atributos, tenerla en mano o no y mucho más, lo que se pierde es una de sus mejores cartas no importa el momento de juego. Puede ser para iniciar, a medio combo, para terminar. La agresión contra Vanquish Soul sorprende considerando que sí, es uno de los mejores decks no importa qué, pero creer que necesitaba un golpe, o mejor dicho, golpes tan definitivos cuando el formato de TCG es tan variado y que el mundial, si es que tuvo algo que ver, es un formato de un fin de semana, se siente algo completamente fuera de lugar. También ahondaremos un poco más en lo que pudo provocar este movimiento y si seguirá teniendo juego competitivo. Y por último de esta sección, Solemn Judgment. Este golpe también la cambia de 3 copias a 1. Así como mencionamos que Lágrima significa ganar básicamente todos los juegos, Solemn Judgment tiene un nivel de poder similar. Hacía muchos años que las cartas Solemn dejaron de ser un problema. Es difícil creer que un deck pueda ser detenido con solamente frenar un efecto o una invocación, razón de por qué todas las cartas Solemn antes tan infames ahora están todas libres. No obstante, algo muy marcado era el pago de puntos de vida y las reglas de tiempo. Pensar en usar una de estas cartas, incluso sin ser Judgment la más genérica y considerada la mejor, era a todas luces una mala idea. Pero, ahora sin tener muy presente cuánta vida tenemos y siendo una carta definitiva de side deck, la posibilidad de poder hacer nuestro combo respaldado por varias de estas, o incluso solo usarla para detener lo que sea que quiera hacer el rival, es simplemente demasiada potencia. Este será otro movimiento interesante a revisar a futuro, no porque pudiera ser la carta problema que de hecho debería devolver a las prohibidas, sino que veremos qué tanto afecta a los juegos la implementación de las nuevas reglas y si Solemn Judgment, a pesar de ser la mejor, es una carta que debe de estar en la lista de nuevo. Para las semilimitadas solamente tenemos una con Branded Fusion, pasando de una copia a 2. La explicación sencilla de esto es que tenemos el producto de Chronicles Decks temático de Fallen of Albas, y una buena forma de empujar su venta es poniendo a más copias su mejor carta. Dicho esto, impacta de otras formas interesantes. Lo primero es que, al ser una carta para provocar muchas jugadas de fusión y ahora mismo teniendo a Dracotail como un objetivo similar, esto pudiera ser algo que ayude a que ambos se puedan combinar y ser mejores.
Lo otro y que se quedó inconcluso cuando esta carta fue golpeada es que fue golpeada en un punto muy extraño, ya que tuvo la limitación en un formato completo después de que fuera relevante. Lo que es incluso peor es que si bien Branded, el deck que aparecía ganando los torneos o dando los problemas, lo problemático era su interacción de pasar al oponente una carta incómoda y que no dejaba jugar con el Gimmick Puppet Nightmare a través del Sanctifier Dragon. Y si se hubiese pensado que ese era el problema, golpear cualquiera de las dos hubiera sido la solución, una un poco más definitiva que la otra. Pero el optar por Branded Fusion, que sí es su mejor carta, se sintió como algo muy agresivo. Lo otro es que el deck tiene múltiples formas de usar y tener esta, como buscarla directamente con al menos dos tipos de cartas diferentes, colocarla desde el deck, tirarla al cementerio y luego recuperarla, y hasta darle usos con otras cartas, hacían que se sintiera mucho más extraño. A esto no ayudó que el tema de Branded en general, tanto cartas directas e indirectas, tuvieron muchas reimpresiones en su momento para hacer que este fuera un deck popular y barato, y siendo la historia que se contaba en ese momento más haber sido un Structure Deck originalmente, todo sumó para que el golpe hiciera que un deck mucho más complejo de lo que la gente le da crédito, pero que absolutamente todos tenían, recibiera un golpe innecesario y que no hiciera diferencia para los buenos pilotos, pero que la mayoría de sus jugadores menos experimentados vieran muy mermado su uso. Esto será una buena ayuda para que más jugadores lo retomen y comiencen a utilizar, incluso no me sorprendería que este solo sea un paso para que sea liberado para el siguiente formato. Y por último, para las liberadas Glow Wolf, esta entró en la lista en su momento por ser una de las cartas más potentes para hacer todo el combo de Crystron Hulk y Fibrax. Desde entonces, no solo las otras cartas que también entraron en la lista por la misma razón ya salieron, sino que el mismo monstruo de Link está prohibido sin tener una fecha de cuándo pudiera ser liberado. Glow Wolf tiene un efecto fantástico que le ha valido en múltiples ocasiones y juegos ser una carta que esté en la lista. No obstante, actualmente no hay algo que lo pudiese llegar a aprovechar mucho más para justificar que esté aquí. A futuro tenemos los Killer Toon que prometen que pueden usar mejor esta carta, pero ya hasta ese punto, o sin ser una carta que pudiera marcar una diferencia, son múltiples las razones de por qué la carta ya tendría que haber salido, y que incluso se tomó demasiado tiempo para hacerlo. Masterpiece de True Draco Slaying King y Dragonic Diagram las mencionamos en conjunto por ser liberadas y dejando a máximo poder a True Draco. Este fue otro deck infame en 2017, siendo el monstruo jefe inmune más potente que habíamos visto en la historia del juego, sumado a un arquetipo que podía sostenerlo muy bien. Dragonic Diagram no solo siendo la carta más importante para acomodar y buscar dichos recursos, también siendo una pieza crucial para otras estrategias como de dinosaurios para poder buscar o destruir recursos que le ayudarán al plan de juego. Este movimiento coincide con la entrega de soporte en Doom of Dimensions que dan soporte a True Draco. No obstante, si hemos dicho que el panorama de juego ha cambiado mucho para la mayoría de cartas que salieron de la lista y estas entraron mucho tiempo después de True Draco, el cambio al cual se va a enfrentar True Draco es todavía más drástico. Si bien no es como que ninguno de estos dos movimientos significara poner nuevas cartas de vuelta al juego porque estuvieran prohibidas, en definitiva tenerlas a más copias ayudará mucho. Ni de lejos serán problemáticas y tendrán su brillo con buenas construcciones y pilotos, pero creer que estos decks pudieran ganar contra lo que ofrece el formato competitivo, sin muchas de las cartas que las hicieron tan potentes, con tantas nuevas cartas que pueden deshacer su plan de juego en un movimiento, es desafortunadamente algo inviable, y que refleja mucho de la potencia del juego actual. Morphing Jar es otra de las cartas que se tardó demasiado en salir de la lista. Esta siempre ha sido una carta de efecto definitivo y de locura, incluso siendo esta carta en la cual se basaba un deck para dejar al oponente sin cartas para robar. También es una carta increíble para gastar todos los recursos de la mano y luego usar su efecto para tener una mano nueva, en el proceso idóneamente haciendo que el oponente perdiera muchas o que no aprovechara muchas de las cartas de su mano. Y si bien este sigue siendo real para esta carta, pensar que una carta de volteo va a poder resolver de forma exitosa en 2025, cuando todavía hay muchos juegos que se resuelven desde el turno 1, es absolutamente real. No solo esta carta por fin se movió al formato pasado, lo que usualmente marca el camino a que una carta se libere. También a futuro tenemos la entrega de los Enneacraft, un deck de volteo que promete usar muchos de estos recursos de mejor forma. Así que, sea de la mano de los Enneacraft, soporte indirecto o cualquiera que sean los motivos, por fin tenemos esta carta liberada. Phantom Skyblaster es otra de las cartas del Era Link que fue golpeada por muy buenas razones. Skyblaster en invocación normal o de volteo permite generar tokens igual y hasta el número de monstruos que controlamos. Este le valía ser desde 2 cuerpos en campo rápido para una jugada, hasta usarse con un poco más de presencia en campo para tener acceso a una cantidad absurda de monstruos. No obstante, desde ese entonces también el juego ha cambiado mucho, y la gran problemática de esta carta es que en solitario, junto con muy pocas cartas, podía llegar a monstruos genéricos de locura. Esto todavía es una posibilidad, pero creer que los juegos se pueden ganar o perder con lo que tenemos en el juego genérico, si bien no es irreal, hay muchos mejores recursos y estrategias que tienen planes más fuertes.
Será interesante ver si este solo es un movimiento para que se mantenga en el juego o si será de esos movimientos que es solo cuestión de tiempo para que se haga problemática de nuevo. Mucho más considerando que todas las cartas que generan tokens están bastante golpeadas en la lista, salvo que tengan muy buenas restricciones como lo vimos con Scapegoat. Luego tenemos la liberación doble desde semilimitadas de Snake Eye Ash y de Snake Eyes Poplar. Estas cartas fueron las que provocaron el formato tan dominante de 2024, siendo por mucho el mejor nombre y objetivo a poner en campo y la carta a buscar que permitía extender y también buscar cartas de magia que eran cruciales para su juego. Estas fueron tan problemáticas que incluso ambas estuvieron limitadas para ayudar con el nivel de poder de dichos decks. Liberarlas parece algo muy alarmante debido a que Snake Eyes siempre se sostuvo de cartas genéricas y potentes, y muchas de estas cartas todavía están legales en el juego. No obstante, hay diferencias sutiles pero muy importantes. Lo primero es que Snake Eyes no ha convivido por completo con las cartas que tenemos actualmente, como las Mulcharmy o las Dominus, que estas golpean de forma muy importante su juego. También, algunas cartas que usaban para su máximo poder y consistencia ya no están. El claro ejemplo de esto es la Original Sinful Spoils. Esta era la carta que le daba la consistencia absurda al deck. Se tenían 3 copias de Wanted, 2 copias de Devil Star, cualquier cantidad de Original Sinful Spoils, cualquier cantidad de copias de Ash, Poplar y hasta Bonfire. Esto era lo que hacía que fuera excesivamente complejo intentar vencer al deck. Y ahora se tienen que enfrentar al juego actual, pero sin Original Sinful Spoils, por ende sin la Wanted, sin la Devil Star y con Bonfire a una copia, lo que reduce la consistencia del deck de forma muy considerable. Lo otro, y que coincide con lo mostrado ya con la lista, es que no hay un buen motor genérico potente que se considere que se puede ir por este en caso de que el plan de juego no salga, así que es un movimiento que alarma mucho, pero con eso ni la sombra de lo que fue. Todavía es un deck de locura cuando abre bien y es ininterrumpido, o que todavía puede jugar bajo muchas interrupciones. Incluso tienen al Incuribo de vuelta, pero no es el deck hiper consistente y casi imposible de frenar que conocimos en su momento, y que suma la multitud de estrategias que el juego ofrece actualmente. Incluso revitaliza bastante lo que vimos del infame Megalata de 2024. Lightning Storm sale de 2 a 3 copias. Esta fue puesta a 2 copias a mediados de 2023 sin una buena razón de por qué se dio el movimiento. Que, si bien es una carta fantástica como side deck o para decks que van todo el tiempo segundo para resolver algunos o una buena cantidad de problemas, jamás se sintió como la carta de side deck que todos llevaban o que se usaban no importa qué, como lo hemos visto con otras cartas en el pasado. Incluso esta carta tiene la clara limitante de que debemos no tener cartas boca arriba en nuestro control para usarla, y teniendo ya otras piezas legales como Raigeki y Harpy's Feather Duster en el juego, no se siente como una mala carta, ya que tiene efectos repetidos y o compartidos, pero en definitiva el golpe se siente que salió de la nada. Por fin es liberada, lo que ayudará a que se vea y se use más, pero con las restricciones naturales que tiene la carta, sumado a que jamás fue una carta problemática, se siente de lo más extraño su aparición, aunque es muy bueno que abandone las cartas semilimitadas. Y por último, Zodiac Barrage, la carta que habilita el uso de Zodiac como un motor. Ya dijimos mucho sobre Zodiac cuando hablamos de Trident. Por la parte de Barrage es la que le permite poder extender desde el deck e incluso tiene usos interesantes como ponerse como un material, la destrucción de otras cartas puede generar ventaja para su propio deck con cartas como Ram Ram, pero se puede combinar con otras cartas, y el tenerlo en números máximos habilita usar Zodiac como un buen motor. La gran limitante de esta carta, o mejor dicho del uso de Zodiac en general, es el uso de extra deck. Es demasiado espacio para un motor que, si bien no se siente tan viejo como otros, en definitiva no es el mejor y se refleja en las cartas. Barrage a 3 copias ayuda a ello. Veremos muchas más jugadas de Zeus, de complementos y demás, pero sobre todo es una gran ayuda para su propio deck hogar, pero no parece que pueda lograr mucho más además de eso. Para la parte del análisis, primero para las ausencias, como absolutamente todas las listas y va a depender mucho sobre su percepción del juego, evidentemente íbamos a tener algunos movimientos que no se dieron, tanto de cartas a ser golpeadas y de cartas a ser liberadas. Lo que es bastante peculiar de esta lista es que sí se presentaron ausencias, pero muy seguramente se acabaron dando movimientos de otra forma. Por ejemplo, para la estrategia de Malice, para la estrategia de Raizil, los movimientos fueron bastante certeros. Para Raizil acaba siendo muy directo, bastante lógico. Por la parte de Malice también, a pesar de que Splash Mage se puede sentir excesivo. Hay algunos argumentos que se pueden hacer sobre que estos golpes fueron bastante definitivos. Algunos pensábamos que Malice iba a perder Whitebinder o alguna jugada de poder, pero les iban a acabar conservando la consistencia o incluso les iban a acabar regresando piezas para poderlo hacer un deck más consistente, como lo hemos visto en otros puntos. Un ejemplo de esto fue Kashtira, perdió su monstruo jefe, pero todavía tiene todas las demás piezas. Así que en general no se siente que hubiese alguna ausencia. Si acaso a señalar es el hecho de que hemos mencionado en múltiples puntos de que TCG es intolerante a las
estrategias que no dejan jugar al oponente, que pueden hacer jugadas de FTK, y a través de las cartas Tachyon es impresionante que estas cartas fueron tan problemáticas para OCG, pero que para nuestro lado del juego, que incluso tenemos menos recursos para poderlos frenar, estas cartas no acaban siendo un problema. También hay algunas otras cartas que podrían entrar en la lista en cualquier momento, las cartas Virus, Dimensional Barrier, Harpies Feather Storm, pero considerando cómo van avanzando los formatos es bastante lógico de por qué no aparecieron aquí. Por la parte de las cartas a ser liberadas, tanto de cartas que no aparecieron y aparecieron en la lista, cartas como Branded Fusion o las Summon Sorcerers, si ya se están moviendo en la lista y considerando el nivel de poder o que ya no van a ser tan utilizadas, estas simplemente podrían acabar saliendo directamente. También hay un gran número de cartas que todavía están prohibidas, que no tienen nada que hacer en la lista, cartas que podrían ayudar a algunas otras estrategias como Block Dragon, cartas que en su momento fueron golpeadas por las lógicas de los FTK que ya habíamos mencionado como Monster Gate, Slash Draw, algunas otras que ya les pasó su tiempo y que no representan ningún peligro, como las cartas Wind Up, Rankeds Meow Meow Meow. Se pueden mencionar muchas, pero cada una de las listas debe de dar un número determinado de movimientos. Jamás hemos tenido un número fijo o promedio, pero no se puede esperar que en una sola lista acaben abandonando la gran mayoría de cartas la lista, así que en este respecto fue una muy buena. Lo siguiente es que la lista se entregó en un día cualquiera. Ya estábamos bastante acostumbrados a que para el final de una transmisión de un torneo bastante importante se acabará revelando la lista, y esto tiene sus puntos a favor y en contra. Los puntos a favor es que hace que haya más interés en la transmisión de los torneos. Aún jugadores casuales que no están tan involucrados acaban viendo el torneo, y estos acaban siendo muchas veces una demostración de los problemas de por qué se acaban dando los movimientos. También la retención de audiencia de toda la gente que acaba mencionando que hay que ver el evento para poder ver la lista y mucho más es algo que le acaba beneficiando, y el hecho de que para esta ocasión simplemente se haya anunciado un día cualquiera a través de las páginas de internet oficiales como lo solíamos ver, esperemos de que esto haya sido una anomalía por la virtud de tiempo de que falta un par de semanas para poder llegar a un YCS, y sería bastante bueno el que ya tuviésemos una lista. También del otro lado está el argumento de que cuando una lista se acaba entregando al final del torneo, muchas veces los resultados de estos torneos ya acaban siendo irrelevantes. La gran mayoría de estrategias son golpeadas, ya no se pueden utilizar las estrategias a como se acabaron viendo en el torneo, y mucha de la información simplemente se queda obsoleta, así que se puede sentir a favor o en contra, dependerá mucho sobre su opinión. Para que se nos entregara esta nueva lista pasaron 5 meses y medio desde la anterior. Este es un gran periodo de tiempo, más teniendo en consideración que a través de ese periodo de tiempo celebramos los torneos más importantes del año para cada nación, para cada continente, incluso tuvimos el mundial. Muchos hubiésemos esperado que la lista de TCG se hubiera entregado un poco antes para poder modificar un poco el formato, para ver qué sorpresas se pudieron llegar a presentar. Con los movimientos que acabamos viendo, muy poco hubiese cambiado, mucho más considerando algunos otros factores como la anomalía del producto en Europa que no llegó a tiempo y por eso no pudimos ver algunas estrategias, y acaba siendo impresionante que tuvimos casi medio año con la misma lista. A favor, este fue un formato que se acabó modificando muchísimo. Los golpes que se dieron en abril fueron bastante certeros, las cartas que iban apareciendo poco a poco sí iban modificando el juego competitivo, no de algunas otras formas como lo hemos visto en algunos otros años, que pasó casi un año sin que viésemos una lista porque el juego no lo necesitaba. Cada vez que aparecía una estrategia nueva, complementos nuevos, estos eran los mejores y no había necesidad de entregar una lista. No fue hasta este punto que se siente muy crítico, en el cual ya necesitábamos una lista también para poder hacer que los jugadores pudiesen comprar producto en paz, que por fin se acaba entregando. Lo siguiente es que esta es la primera lista en muchísimo tiempo que no da un solo movimiento a favor de la mecánica de péndulo. Es bastante obvio que para nosotros TCG estas son cartas que no agradan. Hay una buena razón de por qué el castigo excesivo a no permitir que Heavy Metal Foes Electromite, la carta que lo cambiaría todo, todavía esté prohibida. Aún con esto, hemos visto que de forma consistente han abandonado las cartas de péndulo poco a poco la lista. Tristemente es un proceso muy lento. Si una carta está prohibida le toma casi un año en que pueda estar libre por completo, cuando muchas de estas cartas ya podrían estar libres siempre y cuando Electromite esté prohibido, o incluso como lo hemos visto en OCG, todas las cartas pudieran estar a números máximos quitando Electromite y no haría ninguna diferencia. Es una pena que no se le acabe entregando una carta adicional para los fanáticos de esta estrategia, y ojalá simplemente en el futuro se haga el cambio de mentalidad para que otra vez la mecánica de péndulo se pueda llegar a utilizar. De ninguna forma va a poder estar teniendo su vieja gloria, mucho más con los movimientos que hemos visto recientemente en el juego de que ya perdimos las cartas genéricas más potentes, y ojalá solo sea algo que suceda. Los movimientos para esta lista son bastante claros y certeros. Es muy evidente qué se quiere jugar y qué no. Se está promoviendo el que se juegue la estrategia de Finn Smith, incluso algunos factores se acabaron dando para que esta estrategia estuviese a máximo poder. No obstante, ya sin la carta que lo acaba conectando con absolutamente
todas las demás estrategias cuando su plan de juego no sale, es algo muy bueno que se deshicieran de ello. También para la estrategia de Mitsurugi, un original de TCG increíblemente potente, se debe de utilizar una mayor cantidad de estas cartas si es que se quiere llegar a utilizar. No es como que no haya más formas u otras cartas para poder acceder a estos mismos, pero es bastante claro que se quieren cortar esos accesos, esos atajos para poder estar separando las estrategias. Otro aspecto muy bueno de esta lista es que esta no es una descarada sobre empujar producto o que es bastante claro sobre qué estrategia se tiene que acabar utilizando. Los movimientos, la gran mayoría de estos fueron bastante lógicos, algunos muy desafortunados porque son cartas muy genéricas, algunos que tienen golpes que se pueden sentir excesivos teniendo en mente que no han sido los decks más potentes o que hay algunos que incluso son mucho mejores o que todavía están dando la pelea. Pero lo que hemos visto de otras listas en otros momentos, que es demasiado evidente a qué estrategia se está favoreciendo, que no se están golpeando sus cartas aun cuando ya se siente que es momento y mucho más para poder empujar una estrategia o un producto, esta lista simplemente no lo está haciendo. Y si acabamos sumando esto con la increíble diversidad de estrategias que tenemos en TCG, esto solo acaba sumando a nuestra salud del juego. Tuvimos movimientos muy rápidos que reflejan el cambio de reglas. Esto es algo que vamos a hablar en un video mucho más a fondo dentro de algunos días. No obstante, acaba siendo increíble que se dé un cambio tan grande a través de algo muy pequeño. Algo como Fiendsmith's Lágrima, se pensaba que esta carta no iba a poder salir nunca porque era demasiado genérica. Para el punto en que pudiera haber salido, hubiéramos necesitado cartas que lo pudieran contrarrestar, que le pudieran hacer más daño al oponente, hacer que nosotros ganásemos más vida. Y el hecho de que con algo tan pequeño salga y sobre todo que lo haga tan rápido en comparación a otras cartas que se acaban pudriendo en la lista, que también es un punto que vamos a señalar, es bastante bueno. También acaba reflejando lo conservador que es TCG. Cuando tuvimos la revisión de reglas para la mecánica de Link, tanto en 2017 y en 2020, hubo movimientos que fueron simplemente excesivos, bastante lógicos considerando lo que pudiese llegar a salir mal, pero revisando sobre lo que acabó sucediendo, cuáles fueron las cartas afectadas y que simplemente con el paso del tiempo y evidentemente que las estrategias hogar no iban a acabar explotando ni utilizando, estas cartas solo acabaron saliendo. En su momento lo vimos con el ABC Dragon Buster, con Trishula de los Ice Barrier. Para esta ocasión tenemos Solemn Judgment y será interesante averiguar si esta carta simplemente va a salir con el paso del tiempo o incluso si este tipo de cartas van a volver a ser relevantes por la potencia original que tienen. Hay algunos puntos muy interesantes a señalar sobre cuáles son las aproximaciones que se dan cuando se quiere golpear una estrategia competitiva, y la gran diferencia acaba siendo sobre si es una estrategia reciente o si es una estrategia que ya hizo mucho por el juego, sea que ya fue competitiva o incluso lo que se sentiría más lógico, que ya vendió lo que necesitaba, y a cada una se le da un enfoque diferente. Para el primer caso tenemos estrategias que son muy recientes y sería muy problemático que se les dieran golpes a cartas importantes, mucho más si esto acaba siendo a cartas que son costosas, que son las principales, que son las que se van a seguir utilizando. Para este tipo de estrategias lo que se acaba haciendo es que se dan los golpes a las cartas que llegan a utilizar las cartas genéricas que ya teníamos en el juego. El año pasado, por ejemplo, lo tuvimos para Snake Eyes. Era una estrategia que iba a ser bastante dominante, pero que se sentía muy pronto para que se le diera un golpe directo. Así que se golpeó el Linkuriboh, se acabaron yendo algunas cartas afortunadas por circunstancia, y conforme pasó el tiempo las reimpresiones por fin se le dio la atención a este mismo. Para esta lista lo tuvimos con Yomi, de las cartas que puede consumir, que se siente que lo llevan al siguiente nivel, que lo hacen una estrategia demasiado injusta. Herald of Darklight y Obedience Cult son las afectadas. Tristemente, al estar haciendo esto, las estrategias que dependían o utilizaban mucho más estas estrategias, e incluso que lo han hecho por años, se ven bastante afectadas. Pero tristemente esto conlleva el avance del juego, mucho más considerando que las cartas genéricas son las que tendrían que estar en la lista, a menos de que estas sean completamente superadas y ya no se puedan llegar a sentir como un problema. Esto queda demostrado perfectamente con lo que tuvimos para esta lista. Y del otro lado tenemos el otro caso, que cuando una estrategia recibe soporte o un motor que lo puede llegar a ser competitivo, hemos visto ya en múltiples ocasiones que cuando se les da un golpe a este tipo de estrategias son golpes definitivos. No se están dando golpes alrededor de como a cartas genéricas, sino a cartas específicas, y que incluso parece que buscan que no se vayan a utilizar más. En 2020 tuvimos el caso con Spiral, iba a ser su segundo recorrido competitivo de la mano de Magician Souls, y fue impresionante que solo duró un formato considerando el costo de esa carta, y el deck se perdió por completo. Incluso hoy en día todavía tenemos la carta prohibida, y para esta ocasión tuvimos a los Vanquish Soul. Esta estrategia dependerá mucho sobre su opinión si fue competitiva en su momento o no,
pero para esta segunda ocasión, cuando se les da soporte indirecto o cuando hay un motor que pueden utilizar de increíble forma, de nuevo acaban coincidiendo que les dan golpes demasiado definitivos que parece que lo quieren echar del juego. Todavía tenemos que ver cómo se acaba desarrollando el formato, pero parece que acaba siendo este caso, y esto es algo muy importante a mantener en mente para cuando van a conseguir o resulta que tienen una estrategia que se acaba siendo mucho más importante, sea que acaba siendo una muy reciente o una que se siente que ya tuvo muchos años o incluso un segundo recorrido. De nuevo, esto todavía se tiene que demostrar. Para Vanquish, Soul y Crystron son estrategias que ya se habían vendido o que mucho del contenido ya existía antes en el juego, y ya pasó ese periodo de tiempo en el cual la mayoría de los jugadores acabó moviendo al mercado para poderlas conseguir y ya tienen sus golpes. Por eso de nuevo tenemos que esperar a los resultados de los torneos más importantes y que sean resultados consistentes. Hemos tenido en muchas ocasiones estrategias que se jura que ya no van a acabar haciendo nada por la gravedad de los golpes para simplemente acabar sorprendiendo que todavía funcionan bastante bien, se pueden unir a algunos otros complementos y que simplemente siguen funcionando. Un factor que vuelve a coincidir es que otra vez un campeón mundial acaba siendo golpeado de forma bastante severa. Sin razones oficiales por parte de Konami, todas las teorías son buenas, pero históricamente cuando TCG tiene un campeón mundial, aun cuando la estrategia en sí no haya hecho nada por el juego, mucho más considerando que el formato del mundial es un formato para un fin de semana en el cual se acaban combinando las listas, de forma consistente hemos visto que muchas de estas estrategias acaban recibiendo golpes. Para algunas ocasiones se acaba sintiendo injusto. Vanquish Soul sí es un deck muy competitivo, no obstante Vanquish Soul es un deck muy complejo de utilizar, uno muy complejo de construir, y precisamente por sus características de juego se pudo haber dado un golpe que hiciera mucho más complejo el llevarlo, reduciendo la consistencia, quitando algunos planes de juego, pero que todavía lo dejaran siendo un competidor, mucho más considerando que esta ni siquiera fue la mejor estrategia. Sí ganó el mundial, pero para nuestro lado del juego e incluso para lo que hemos visto en OCG, Yomi ha sido la otra estrategia que en la gran mayoría de torneos le acaba ganando, y el hecho de que hayan tenido una aproximación tan agresiva con Vanquish Soul acaba sorprendiendo. También esto nos ha ahorrado algunos problemas. Hay formatos que se siente que van a ser completamente definitivos, pero que por la anomalía del mundial estas estrategias son golpeadas antes de que puedan hacer estragos para nuestro lado del juego. Lo tuvimos cuando la estrategia de True King Dinosaurios Yang Xing ganó el mundial. Este iba a ser un deck imparable, combos de una carta y media, dos cartas que acababan en campos imposibles de romper, y precisamente por la exposición del mundial este deck fue golpeado y fue uno que no tuvimos que sufrir. Así que para lo que acaba siendo Vanquish Soul, desafortunadamente es otro campeón mundial que acaba teniendo golpes muy rápidos y muy agresivos. Algo que habíamos mencionado conforme nos íbamos acercando al lanzamiento de la lista cuando fuera que esto sucediera es que idóneamente se tuvo que haber lanzado antes de que tuviéramos la Megalata. Esto para que los jugadores pudieran estar comprando esta con toda la confianza posible, y aun si alguna o algunas estrategias se vieran un tanto golpeadas o no tan beneficiadas, que los jugadores tuvieran completo conocimiento de que esto iba a acabar sucediendo. Hemos mencionado en muchas ocasiones lo que acabó sucediendo en 2017. Tuvimos Zodiac como el deck más competitivo, llega la Megalata, reimprimen todo el arquetipo, los jugadores están con la duda sobre si comprar o no porque es el mejor deck, se aproxima una lista, muchos jugadores toman el riesgo de acabar comprando estas cartas para que unos cuantos días después se acaben dando golpes muy definitivos que simplemente lo dejan como un motor, pero ni la sombra de lo que llegó a ser en su punto más alto del juego competitivo. Para esta ocasión, para los golpes, Raisil y Malice no acaban desapareciendo por completo, no es como que sean estrategias que son completamente inútiles, son bastante genéricas, pueden echar mano de muchas otras cartas para seguir funcionando, pero en definitiva hubiera sido mucho mejor que tuviésemos la lista. No obstante, esto acaba reflejando de que si por alguna razón no tenemos la lista antes o para el lanzamiento de la Megalata y hay algunas de estas cartas que están en peligro de que aparezcan allí, muy seguramente es porque van a ser golpeadas y razón de por qué se entrega primero el producto y después la lista. Esto también es algo muy valioso a mantener en mente para saber cómo va a acabar luciendo el juego a futuro, cómo acaban siendo estos paralelos. Algo que ha sido increíble e increíblemente consistente es que las cartas que acaban saliendo de la lista es muy complejo que lleguen a tener impacto en el juego competitivo. Mucho de por qué estas cartas se sienten tan alarmantes o tan impresionantes de por qué salen es qué tanto fueron utilizadas en su momento, qué tan potentes llegaron a ser, y esto puede aplicar tanto a cartas de antaño, cartas clásicas que es bastante obvio que ya no van a tener ninguna relevancia para el juego actual, pero también acaba aplicando a cartas muy recientes y que se siente como un error en papel de que se den estos movimientos. Esto lo podemos ver con múltiples ejemplos. De cartas de antaño tenemos cartas como Yata Garasu o los Dragon Rulers, cartas que en su momento
momento fueron definitivas, daban victorias automáticas y que simplemente no había forma de frenarlos. Cuando estas cartas son liberadas, sea puestas a una copia o incluso liberadas por completo, son cartas que absolutamente nadie va a acabar utilizando. E incluso si alguien las llegase a utilizar, si se volvieran a volver un problema, es porque los complementos son lo que hace que estas sean mucho más viables y mucho más potentes, no porque estas cartas anteriores tengan ese increíble nivel de poder como para que vuelvan a ser un problema. Y esto lo hemos visto también en tiempos recientes. En el último año vimos la liberación de Mad Mech Circular, una carta que se tuvo que ir prohibida por cuánta potencia tenía, cuánta ventaja podía llegar a generar, y su liberación, aún solamente poniéndola a una copia, se sintió como algo muy alarmante y es una carta que no ha figurado en ningún lugar. Esto aplica específicamente para las cartas de Snake Eyes. Ya no es lo mismo sin todas las cartas de consistencia, sino Original Sinful Spoils con decks mucho más agresivos, nuevas cartas genéricas muy potentes que pueden castigarlo o frenarlo. Y vale la pena tener esto en mente porque a pesar de que todavía se tiene que estar jugando el formato y que cualquier cosa puede llegar a suceder, de ninguna forma van a acabar siendo tan potentes como en su momento, y es algo que incluso también incentiva a hacer las propias pruebas para saber qué tan bueno o qué tan malo acaba siendo una estrategia antes y después de una lista. No lo parece porque el juego de OCG acaba siendo demasiado definitivo, pero es toda una cantidad absurda de nuevas posibilidades para estrategias de antaño y estrategias que pueden llegar a futuro. Incluso lo mencionamos al inicio del video sobre el impacto de los productos. La única carta nueva importante que tiene la certeza de que va a tener mucho impacto es Marshmallow Yomi, pero para nosotros TCG, Yomi ya tiene un golpe. No obstante, hay algunas otras estrategias que se revitalizan, todavía se pueden acabar probando y algunas de las cuales incluso no tenemos conocimiento. Tenemos soporte para Canine, Dogmatic, cartas de tipo tech para Sky Striker, jugadores que van a intentar estar retomando algunos otros conceptos del pasado como Zodiac Puro, True Draco Puro, Zodiac True Draco. Los dinosaurios para el uso de diagrama para usar o empujar cualquier cosa que se vea beneficiada de la destrucción. Hay demasiadas estrategias que todavía está por verse, más los resultados de la lista. Mencioné que Vanquish, Soul y Crystron se siente que ya no van a poder conllevar el golpe, pero quizás sí lo puedan hacer a través de motores, nuevas construcciones, cartas de tipo tech. El formato está completamente abierto y esto era antes de una lista. Ahora con esto, más un nuevo producto que ya está en puerta, esto no puede ser más real. Un problema que tiene esta lista y que de hecho acaba compartiendo con muchas otras listas que hemos visto en el pasado es que se tiene una disparidad gigantesca sobre cartas que salen muy rápido de la lista y cartas que llevan años pudriéndose allí. Hay demasiadas cartas que ya se siente que pasó su tiempo, tienen un potencial muy alto, significan absolutamente todo para su estrategia hogar que, si hoy en día salieran, simplemente acabarían siendo regalos para sus propios arquetipos. Cartas de Wind Up, de Prankits, de Infernity, son cartas que el juego les ha pasado encima por completo. De nuevo, solamente serían regalos para sus propios pilotos. Y del otro lado tenemos estas cartas, estas estrategias que parece que en cuanto hay una pequeña oportunidad de que puedan llegar a salir, lo acaban haciendo. Snake Eyes a inicios de 2024 estaba completo y para finales de 2025 va a terminar completo. Es completamente injusto, no tenemos una buena razón. Hay algunos argumentos que se pueden hacer, como la existencia del Yu-Gi-Oh! Chronicles, en las cuales muy seguramente veremos algunas de estas cartas, pero no deja de ser desafortunado que unas estrategias simplemente no se van a volver a usar y otras solo pasan algunos meses para que se puedan volver a revitalizar. Por último, esta lista tiene como gran virtud, pero también mayor problema, que todos los movimientos que se acaban dando son genéricos y son muy lógicos. El problema es ese, son cartas genéricas. Estas cartas, muchas de estas cartas son lo que vemos en la mayoría de estrategias, para algunas son incluso lo que lo sostienen, lo que les permite existir. En toda justicia, este tipo de cartas siempre van a ser las primeras en caer. Hay una buena razón de por qué la lista de cartas prohibidas ilimitadas está bastante unificada sobre razones. Cartas Floodgate, negadores, cartas de tipo FTK, cartas que no dejan interactuar con el oponente y también cartas genéricas que aparecen en la mayoría de estrategias. Esto es muy desafortunado porque muchos decks, muchos jugadores se ven afectados a través de movimientos que no se esperaban o incluso aún esperándose van a perder mucho en sus estrategias hogar. Esto es algo natural para la evolución del juego, a cómo nos han estado entregando los golpes en años recientes, pero no quita que esta lista tiene de bueno lo que tiene de malo. Persigue cartas muy potentes, cartas muy genéricas, pero precisamente porque están en muchas estrategias, esto se ve bastante afectado. En general, esta fue una excelente lista.
Tuvo movimientos bastante rápidos, tuvo movimientos bastante interesantes y sobre todo por lo abierto que es el juego de TCG, más cartas nuevas a futuro, más lo que se puede idear para nuestro lado del juego, va a ser de lo más interesante ver qué acaba siendo de esta lista. Sí se ven algunas estrategias que van a ser muy potentes porque todavía tienen nuevas cartas, estrategias como Dracotail, como Yomi, hay algunas que no se espera y que muy seguramente veremos mucho más uso por el mundial como Sky Striker y Lunalight, y quién sabe qué más pueda llegar a aparecer con lo que no conocemos hoy en día. Pero sumando los factores a favor, en contra y algunas curiosidades de esta lista, se siente como una lista bastante adecuada. Sobre los cambios que espero ver para el juego competitivo, considerando lo que eran las estrategias más competitivas del formato anterior, por la parte de Yomi tendría que seguir siendo el mejor deck e incluso se tendría que coronar como el monarca. Los golpes dados sí fueron algunos buenos, pero no fueron cartas temáticas. Incluso con la aparición de Marshmallow, Yomi ahora tiene más consistencia, que era su gran problema, y algunos nuevos trucos que puede llegar a ser, así que este tendría que ser el mejor deck, o al menos compitiendo por serlo. Por la parte de Vanquish Soul, no creo que vaya a desaparecer por completo de un juego tan fuerte, pero el gran problema de Vanquish Soul era la consistencia y le quitan 4 cartas para hacer esto, así que va a ser muy impresionante si todavía se puede llegar a mantener. Puede que incluso tenga ahora que utilizar nuevos elementos de control, pero esta es una estrategia que considero que tendría que salir por la gravedad de los golpes. Misma lógica para Malice, a pesar de que en el mundial por las listas combinadas sí se tenía Dormouse o una copia e incluso fue uno de los decks más dominantes, al menos para lo que fueron las rondas suizas, no teníamos de forma adicional el golpe Splash Mage, y esta es una extensión demasiado útil para la estrategia para poder llegar a sus Links 3, que no es la Heart Crypter, para poder hacer todas sus jugadas. A favor, y como ya lo señalamos, es una estrategia de Link, hay demasiadas cartas que puede ayudar y utilizar para remover, para extender, para poder alcanzar sus planes de juego, pero usualmente las estrategias funcionan mucho mejor cuando tienen sus propias piezas y Malice simplemente no lo tiene. Por la parte de Raizil es el que se siente que tuvo la menor cantidad de golpes, pero perder Ext es una carta extraordinaria y sí le va a acabar afectando mucho. También el puente que se hacía con las cartas Mitsurugi. Mitsurugi puede pasar a Raizil, pero Raizil ya no puede pasar a Mitsurugi. Así que muy seguramente Raizil ahora se va a acabar convirtiendo en un motor para estrategias de rango 4 o para poderlo utilizar después de las primeras jugadas. Razón de por qué muy seguramente veremos muchas más cartas Mitsurugi y un muy pequeño número de cartas Raizil. Hay algunas estrategias que mencionamos al inicio del video que se llevaron la cúspide de torneos muy importantes y que hay que ver qué tan bien les hace esta nueva lista, como lo es Orcus Gem Knight. Gem Knight tiene una pieza adicional de Lightning Storm, lo que pudiese llegar a ser importante. Orcus ya no tiene la Moon of the Close Heaven para hacer toda la jugada de Fiendsmith, así que tendremos que ver qué tal se acaban desempeñando. Otros decks que no recibieron golpes ni de forma directa o indirecta, pero que como los otros decks que eran mucho mejores, si lo hicieron, entonces sus posibilidades y su representación tendría que subir. Estrategias como Memento, Mermaid Atlantean, Fire King, Lunalight, Dracotail e incluso Blue Eyes. Comprobaremos si lo que recibió un golpe es porque se quería aniquilar o porque estas estrategias iban a ser demasiado potentes y se necesitaba un golpe preventivo. Este será el caso de Crystron Canine. Incluso si Crystron llegase a perder mucho de su atractivo, ¿con qué se va a acabar jugando Canine ahora? ¿Se va a jugar de forma pura o con qué estrategia se va a acabar combinando para llevarlo al siguiente nivel? Algunas otras consecuencias del mundial como Sky Striker y White Forest, que muchos jugadores saben que son estrategias extraordinarias, pero como no habían tenido resultados consistentes a lo largo del año, pero sí lo tuvieron en el mundial, ahora las van a acabar probando para este nuevo formato. Otros decks que por la modificación de las reglas ahora se pueden utilizar sin miedo, como Punk o incluso algo que se siente ridículo como Dinomorphia, pero que tenemos que ver qué tanto dominio acaban teniendo, e incluso cualquier sorpresa que no se está considerando por lo que ya mencionamos o incluso que no se tiene en el radar. Mencionamos que las cartas Snake Eyes están en su peor punto posible, pero se pueden llegar a combinar con algunas otras cartas para dar resultados increíbles. También algo como Fiendsmith jamás fue utilizado como un arquetipo completo porque siempre fue mucho mejor como un motor y recibió un golpe demasiado rápido, pero con todas sus cartas ya entregadas e incluso con el regreso de Lágrima promete ser una estrategia nueva. De nuevo, son demasiadas las estrategias que se pueden llegar a mencionar, solo acaba demostrando la gran diversidad que tiene TCG y de lo que va a ser de interesante este nuevo formato. Para notas y comentarios finales, como siempre, sus 3 amables recordatorios para lo que es cada lista. Lo primero es que absolutamente todas las cartas que han sido liberadas, sea que pasaron de prohibidas a limitadas o que ahora están a muchos más números, van a tener una reimpresión a futuro. De esto hay una pequeña nota de que no tenemos idea de cuál va a ser el siguiente producto de reimpresiones importante. No tenemos un Quarter Century, no tenemos un Rarity Collection a futuro. Si acaso el siguiente producto de reimpresiones tendría que ser entregado para febrero de 2026 o de forma posterior.
anterior, así que en esta ocasión hay buenos argumentos para justificar que deberían de estar comprando estas cartas porque su próxima reimpresión se siente que está bastante alejada. Hay algunas cartas que puede ser bastante lógico, como Branded Fusion en lo que será el deck de Fallen of Albas, que todavía no es una certeza, y quizás algunas otras piezas genéricas que pudiesen llegar a aparecer en Phantom Revenge o en el Legendary 5Ds decks, pero para la mayoría de estas cartas ahora sí necesitan un producto dedicado a ello que al menos va a llegar para 2026. Lo siguiente es que vamos a tener los resultados oficiales de cuáles son las estrategias más competitivas una vez que tengamos la celebración de torneos importantes. Afortunadamente tenemos algunos Open en Europa y torneos de YCS para las siguientes semanas. No obstante, este formato en el cual nos encontramos al momento de hacer este video es uno muy pequeño, es inmediatamente después de la lista y solamente una semana y media antes de que sea entregado Doom of Dimensions, así que este formato simplemente no va a tener un rey, e incluso cuando sea entregado Doom of Dimensions y muchos torneos, incluso grandes, sean celebrados, todavía se tienen que ver cómo las estrategias se van a acabar acomodando y modificando para poderse contrarrestar unas a otras, así que vamos a tardar bastante en poder conocer cuáles van a ser los decks más potentes. Hay algunos que no van a cambiar no importa qué, como Yomi, pero para poder estar conociendo la cima del meta, los decks que están en la burbuja, que están a un paso de dar el salto al juego competitivo consistente, esos son algunos que vamos a tardar mucho más en conocer. Y por último, hagan sus propias pruebas para decidir o determinar qué tan potente o no es una carta o estrategias. En el video he mencionado cómo algunas estrategias ya no van a servir o son algunas a tener cuidado. Estrategias como Vanquish Soul o Crystron por los golpes recibidos y algunas interesantes como Fiendsmith, pero de nuevo hagan sus propias pruebas para decidir qué va a ser lo más potente, en qué se deben de enfocar, cuáles son las estrategias que deben de tener, cuáles son las estrategias de las cuales deben de tener cuidado, e incluso con esta información sobre cuál va a ser su deck a utilizar o cómo van a acabar modificándolo para poder conllevar los formatos. La lista se acabó entregando en un punto muy particular. Se esperaba esta lista desde hace mucho tiempo, ya lo dijimos, tuvimos la celebración de los torneos más importantes del año con exactamente el mismo formato que se sentía insostenible o que hubiera sido muy interesante que por fin se nos entregara una lista. Ahora que ya la tenemos, muy seguramente, como no hay algún problema obvio, al menos en este punto, la siguiente lista va a tardar mucho en volver a aparecer. Seguramente será para 2026 una vez que tengamos Burst Protocol, y no sabemos incluso si va a ser una lista que sea necesaria inmediatamente o solamente el juego va a acabar determinando cómo se acabe viendo. Lo más desafortunado de esta lista es que se golpean cartas muy genéricas, cartas que sostenían muchas estrategias. Las estrategias de ritual perdieron Herald of Darklight, todavía lo tienen una copia, pero ahora se ven obligados a aprovecharlo mejor o utilizar algunas cartas extrañas como Cypher Lord Omega para poder estar reciclando las cartas. La pérdida de Splash Mage significa que absolutamente todos los decks de Cybers ahora necesitan generar más cuerpos o nuevas extensiones para poder seguir jugando. Algunas estrategias que nadie menciona también perdieron cartas muy importantes como Obedience Sculpt, y esta no es la primera ni la última vez que va a acabar sucediendo. Fue un formato de lo más interesante, a pesar de que teníamos decks muy dominantes, no dejamos en ningún momento de tener sorpresas de estrategias que se construían muy bien para poderse llevar los torneos, o incluso estrategias que a pesar de que tenían un buen nivel de poder, no se pensaba que pudieran llevarse torneos, llevarse victorias tan espectaculares, y lo acabaron haciendo. Esta es la gran característica que tenemos para nosotros TCG, tenemos una diversidad gigantesca y esta lista no lo parece, pero solamente suma a ello. Perder cartas genéricas siempre va a acabar siendo el estar perdiendo cartas familiares, cartas que se sienten muy seguras y que incluso son usadas porque son bastante potentes. Pero para bien o para mal, y es algo que nos ha acostumbrado mucho TCG, es que esto va a obligar a los jugadores a buscar nuevas opciones, nuevos motores, razón de por qué los híbridos acaban siendo tan prolíficos para nosotros TCG. De nuevo, la lista fue bastante buena, hubo golpes que se sintieron demasiado agresivos, demasiado desafortunados, pero algunos otros era exactamente lo que se necesitaba, exactamente lo que se esperaba, y ahora solamente nos queda esperar a que se comiencen a celebrar los torneos más importantes para ver qué tanto de todo esto que he mencionado se acaba cumpliendo, cuáles acaban siendo las sorpresas, cómo se tiene que estar viendo una estrategia, cómo se tiene que estar viendo el side deck, el main deck, de cartas de poder, hand traps, cartas de tipo tech, todo lo que conlleva un formato. Pero esta lista, con todos esos problemas, acaba siendo un trabajo fantástico para que la gran diversidad de TCG y el juego siga avanzando en una excelente dirección. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la lista entregada para nosotros TCG. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué movimiento creen que hizo falta? ¿Cuál creen que fue excesivo? ¿Y cuál o cuáles creen que serán los decks más competitivos? ¿Yomi será el absoluto monarca o cuáles otras estrategias lo van a acompañar como la cima del meta? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo y tercer canal de transmisiones y de clips. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos.
y nos vemos en la siguiente.